Empezamos. Buenos días desde Andece y también desde Vivial. Estamos hoy con José Miguel Adán. Muchas gracias, lo primero, por acompañarnos, José Miguel. Hombre, un placer estar con vosotros. Bueno, y también me acompaña Antonio Tobar, que es gerente de Vivial. Vivial es la asociación que está integrada en Andece y que tiene como objetivo pues, fomentar, promover la edificación industrializada en altura mediante sistemas constructivos en prefabricados de hormigón. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias, José Miguel. Y nada, encantado de aportar lo que desde Vivial podamos incluir en esta interesantísima conversación que vamos a mantener. Bueno, el agradecimiento es reiterativo porque José Miguel nos acompañó hace meses por partida doble, primero con un webinar específico y poco después participaste en el Foro Técnico de Andece del año 2022 y sobre todo nos presentaste el proyecto Preboost que habéis llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia, que está orientado sobre todo a medir el comportamiento de las estructuras ante el colapso progresivo. Por hacer memoria y brevemente, ¿nos puedes recordar un poco los puntos más importantes de dicho proyecto y los objetivos y conclusiones que emanaron del mismo? Claro, por supuesto. Bueno, Preboost es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y con este proyecto queríamos ir más allá en aspectos de robustez y abordar lo que eran estructuras con elementos prefabricados. De hecho, lo que queríamos era mejorar el comportamiento de esta tipología estructural para controlar la posible propagación de fallos que pueda haber en una estructura. Es decir, cuando falla un elemento de la estructura, queremos evitar que ese fallo propague al resto. Y este era el objetivo de Preboost, trabajar de ese modo para mejorar la robustez de estructuras con elementos prefabricados. Como conocéis, Vivial está desarrollando su campo en la promoción de las alternativas industrializadas en edificación residencial en altura. Y siempre entendemos que la investigación ha de preceder como fuente de conocimiento luego a las aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, sí que, aparte de agradecerte pues tu trabajo y proyectos como el Preboost, me gustaría que nos comentases cómo crees que proyectos como el tuyo pueden influir en la adecuada prescripción de estructuras con elementos prefabricados de hormigón. Bueno, yo creo que actualmente con construcción prefabricada podemos ya acometer cualquier desafío que viene en normativa. De hecho, llevamos ya muchos años avanzando en diseños sísmicos y ahora pues con el proyecto Preboost hemos avanzado con lo que es propagación de fallos. Porque siempre en nivel social parece que ha habido pues, un cierto miedo a emplear prefabricados porque parece que están compuestos por elementos que pueden colapsar, cuando de hecho ocurre todo lo contrario. Con el proyecto Preboost hemos conseguido avanzar de este modo y hemos conseguido diseños de muy bajo coste de uniones que evitan la propagación de fallos. De ese modo estamos demostrando que con nuestras concepciones, con nuestros diseños, cumplimos las normas más avanzadas a nivel internacional, normas americanas, eurocódigos e incluso ese pequeño párrafo que actualmente prescribe el código estructural. Con lo cual podemos decir que ya 100% tenemos la parte sísmica solventada y esa parte que también temíamos mucho, que era la propagación de fallos. Tenemos ya estructuras robustas resueltas con elementos prefabricados y, como digo antes, con diseños de muy bajo coste. Esa es la ventaja que estamos teniendo ahora.
pregunta que a veces yo creo que dejamos en el olvido. Eres catedrático de universidad, por tanto, conoces muy bien que de forma generalizada todavía queda mucho margen de actuación desde la etapa formativa, para que los futuros ingenieros, también los arquitectos, sepan realmente cómo diseñar con elementos prefabricados de hormigón, que tienen pues, ciertas particularidades a diferencia de la construcción tradicional. Y más en particular en la Universidad Politécnica de Valencia y más en concreto en la Escuela de Ingenieros de Caminos, hacéis una labor pedagógica extraordinaria, como es el máster de Ingeniería del Hormigón, en el cual además tengo yo el honor de colaborar cada año impartiendo clases sobre prefabricados. Pero por no descentrarnos, ¿qué importancia le dais a que en la universidad haya esa transferencia de conocimiento que os reporta las investigaciones para que se traslade, para que vaya calando en los futuros decisores tomadores de decisiones el día de mañana? Bueno, actualmente tenemos en el grupo en el que trabajamos, en el grupo docente, tenemos 3 asignaturas específicas de prefabricados. Tenemos 2 en la Escuela de Caminos, en el grado de Ingeniería Civil y en el grado de Ingeniería de Obras Públicas, y luego otra asignatura específica en el máster en Ingeniería del Hormigón. Lo que estamos haciendo es que, aparte de explicar metodologías clásicas de cálculo y diseño, pues lo que conocemos del día a día de la práctica profesional, de la consulta con ingenieros o de nuestra propia experiencia, aparte de esto, estamos transfiriendo en las aulas lo que tenemos en punta de lanza de investigación. Es decir, si hacemos un ensayo sobre un edificio, como hemos hecho, y conseguimos avances significativos, al día siguiente está en el aula. Con lo cual, estos avances que están más allá de la normativa, el alumno los conoce el día siguiente en el que hacemos la investigación. Yo creo que esa es la ventaja de lo que estamos aportando actualmente. Como digo, la parte clásica, que todos conocemos, pero esa innovación que va más allá de la normativa o suple un aspecto que la normativa no puede cumplir. Esto me parece especialmente interesante desde el punto de vista de los objetivos que tenemos como asociación sectorial, que es contribuir de alguna manera a ir supliendo esa laguna que hay desde la fase formativa. El prefabricado, de manera general, apenas ha tenido un tratamiento específico en las distintas materias que están relacionadas. Con lo cual, yo creo que hacéis una labor fundamental y extraordinaria que de alguna manera, poco a poco, debería de ir adquiriendo cuerpo en estos hoy futuros ingenieros y mañana ingenieros que tendrán que decidir si optar por un tipo de construcción u otra. Sí, ¿no? no, de hecho, fijaros que cuando hicimos uno de los ensayos sobre este edificio que mencionaba antes, de hecho, construimos un edificio a escala real con elementos prefabricados. Y el edificio lo sometimos a la retirada repentina de 3 columnas, una en cada escenario, ¿no? Lo que hicimos fue el primer ensayo, lo hicimos solos, evidentemente, porque temes lo que pueda ocurrir. Pero en el segundo ensayo teníamos a todos los alumnos a pie de obra viendo el edificio. Claro, para una persona joven que está en fase de formación, poder ver ese edificio, cómo se ha construido y luego ver el ensayo, pues realmente le cala. Le cala y yo creo que esa aportación luego cuando lleguen al mercado la van a tener. Que tristemente de actualidad, aunque ya se ha pasado pero hace un par de meses fue los terremotos trágicos que hubo en Turquía y Siria. Entendiendo, bueno, que nuestras zonas españolas no tienen una actividad, evidentemente, como esta zona del Mediterráneo, me gustaría saber qué soluciones o si el hecho de estos fenómenos sísmicos pueden afectar al diseño, ¿no? Y qué se está haciendo ahora mismo en España para incorporar los conocimientos demandados de esta tragedia para prevenir en el futuro, incluso en zonas relativamente estables como son en España. ¿Y qué lugar puede tener ahí los prefabricados de hormigón? Yo, afortunadamente, la parte sísmica creo que ya la solventamos hace ya algunos años, ¿no? En la parte de prefabricados. Se ha investigado muchísimo en el diseño de uniones viga-columna, uniones muros con forjado, es decir, se ha trabajado muchísimo ya en la parte sísmica y creo que hay avances significativos y con esos avances, que no han sido cosa nuestra, se puede acometer ya cualquier diseño estructural con prefabricados que cumpla la normativa. Es decir, que ya somos capaces de abordar esos desafíos. Y eso ya hace algunos años. Lo que estamos avanzando ahora mucho más en Valencia es en la parte de qué ocurre en esa última línea de defensa. Cuando todo falla, ¿cómo se comporta el edificio?
Pues aquí ya hemos demostrado con diseños, como decía antes, de bajo coste, que cuando todo falla, el prefabricado tiene una resistencia remanente que impide que un fallo de una parte de la construcción pueda propagarse el resto. En este sentido, yo puedo decir ya que hemos aprovechado el avance previo en la parte sísmica, hemos sacado la parte de robustez y somos capaces ya de diseñar estructuras igual de seguras que en el resto de tipologías constructivas. Hacía referencia a esta investigación años atrás y quiero recordar especialmente los proyectos europeos financiados por el programa el FP7, que el SafeCAS, el SafeCladding posterior, proyectos a más de 3 años de duración, 6 en total, que nos sirvieron primero para ganar confianza y certeza en cuanto al comportamiento que hasta entonces pues todavía generaba alguna inquietud en el caso de las estructuras prefabricadas, y aquello fue un cúmulo de conocimiento que luego ha quedado transferido a guías técnicas que confío que sean utilizadas en caso de que haya que aplicar el sismo y que compañeros tuyos de la Politécnica Valencia me acompañaron en aquellas reuniones y en aquellos 2 proyectos. Es un tema que no podemos dejar atrás, estos trágicos terremotos que volverán a ocurrir en el futuro, no sabemos cuándo, aunque podemos prever dónde. Quería también un poco hacer alusión, porque has tenido unas semanas atrás muy prolíficas, que has aparecido en distintos medios con artículos en televisión, etcétera, pero había una cosa que me llamó mucho la atención, que proponías, lanzabas una idea al aire muy interesante, que era para la reconstrucción de Turquía y Siria, el envío de elementos prefabricados de hormigón o de otros que pudieran ayudar a agilizar la reconstrucción de las zonas devastadas. Un poco por poner en valor esta brillante idea que hacías. Es que me parece una pena que en casos de desastres no aprovechemos esa ventaja que tiene el prefabricado. Pero tiene una ventaja doble. Es decir, se construye rápido, se construye seguro y encima es que va a ser capaz de soportar esa acción extrema que pueda llegar. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos también que hay países en los cuales cuando entra el dinero nunca sabes dónde va el dinero. Es difícil administrarlo, ¿no? Claro, en ocasiones muchas veces vale la pena dar el elemento o dar la casa en lugar de enviar el dinero. Yo creo que España tiene una industria muy buena en el prefabricado y que una opción, creo, real sería enviar prefabricados, elementos que se construyan y cumplirían seguro la normativa sismorresistente de cada país. Es decir, tenemos la seguridad cumplida y encima podemos evitar que puedan haber pues, cualquier tipo de corrupción o corruptela que sabemos que ocurre muchas veces en algunos países. Sí, ese proyecto, fíjate, estaba yo recordando que hace ya muchos años, en ocasión del terremoto de Haití, que pudo ser el 2010, 2011, sí, por ahí. En Valencia se generó alguna propuesta para, aprovechando, claro, la ubicación geográfica y el puerto de Valencia, crear una reserva, entre comillas, de soluciones habitacionales prefabricadas ligeras para expedirlas casi de urgencia y que fuera un proyecto financiado por Naciones Unidas. Sí. Yo no sé, creo recordar y que dependía de alguna sociedad donde algo tenía que ver la Generalitat Valenciana. Eso supongo que no se llevó a cabo, ¿no? Dado que no lo hemos... Creo que no, pero sí que insisto en la importancia de claro, ante desastres, lo que interesa es dar cobijo a la gente lo antes posible y el prefabricado tiene esa ventaja. Y encima, claro, como comentaba antes, la ventaja, aparte de dar cobijo pronto a la gente, es que sabemos que podemos cumplir con seguridad la normativa sismorresistente. Lo que ha pasado en Turquía es devastador, porque fijémonos que previamente hubo ya dos terremotos importantes que asolaron por completo muchas ciudades. Pero es que aquí se ha repetido lo mismo. Pese a que Turquía tiene códigos de diseño muy potentes, tiene buenos ingenieros y buenas investigaciones, lo que ha ocurrido es que se ha repetido la historia que pasó antes hace muchos años. Mismos tipos de colapsos, mismos fallos estructurales. Claro, cuando hice esta reflexión de aportar el prefabricado, lo hacía pensando en que desde origen tenemos ya el diseño hecho y sabemos que va a cumplir la legislación vigente en el país, que no se ha cumplido en este momento. Aquí hago yo memoria el terremoto del Aquila en Italia en el año 2009, que además coincidió con el inicio del proyecto SafeCAS y bueno, nos tocó en aquella época visitar Italia, nos reuníamos allí porque de hecho la Asociación Italiana era quien lideraba aquel proyecto y se reconstruyó la zona mediante sistemas constructivos industrializados
y fundamentalmente en prefabricado de hormigón, en una zona sísmica, y se recurrió a esta solución por agilidad, por eficiencia y porque tenemos las garantías de que va a cumplir con la norma sismo resistente del país en cuestión. Pero porque te viene de origen ya. Como el diseño viene de origen, viene de fábrica. Antes has diseñado ya el nudo, la viga, los estribos cerca de la viga, el elemento de unión de la columna con la viga. Claro, al tenerlo de origen, hay menos interacción en obra que pueda llevar a que pues, ese diseño que haces en el proyecto no llegue a la construcción. Aquí sabemos que va a llegar, y va a llegar encima muy rápido. ¿Estáis investigando, trabajando en otras líneas de proyectos que puedan ser de aplicación al diseño de edificación residencial en altura, en edificios, con elementos prefabricados de hormigón? Sí, mirad, ahora tenemos un proyecto que nos financia el Consejo Europeo de Investigación con 2,5 millones de euros, y con este proyecto queremos suplir una de las limitaciones que tienen los códigos actuales de diseño. Y es que, claro, cuando diseñamos frente a robustez, para evitar que se propaguen fallos, lo que estamos haciendo es dar mucha continuidad a la estructura. ¿De acuerdo? De ese modo, cuando falla una columna en una parte de la estructura, esa continuidad lleva la carga de la columna que falla a otros elementos de la construcción. Pero, sin embargo, hemos visto que esa continuidad a veces es perjudicial, porque cuando el fallo que ocurre es muy grande, la continuidad tira de la estructura y hace que colapse el total del edificio. El proyecto Endure, que financia el Consejo Europeo de Investigación, inicialmente nació para abordar este problema en estructuras de hormigón in situ y de acero. Sin embargo, nos hemos dado cuenta con el proyecto PreBoost que con elementos prefabricados somos capaces de manera natural de dar continuidad. Es decir, frente a escenarios de carga extrema que vienen en códigos de diseño, cumplimos con normativa. Pero es que además hay un extra de seguridad que le viene de manera natural, y es que cuando ese evento extremo es tan grande que falla una gran parte del edificio, el prefabricado segmenta e impide que esa parte que va a colapsar tire del resto. Lo que estamos haciendo ahora es ya con el proyecto Endure, estamos tratando de analizar esa segmentación natural que aporta el prefabricado. Porque, insisto, conseguimos ya dar continuidad con el prefabricado y el fallo no colapsa. Pero cuando ese fallo es tan grande, segmenta de manera natural y evitamos grandes catástrofes. De hecho, tenemos 2,5 millones de euros para investigar en hormigón in situ y en acero, porque eso no ocurre, y sin embargo con prefabricados nos sale de manera natural. De hecho, a mitad de junio vamos a ensayar un edificio prefabricado a escala real en el cual hemos diseñado esa segmentación natural. Un gran evento extremo que ocurre, que seguro que propaga el resto de la construcción, queremos que de forma natural segmente la parte afectada sin propagar. Y esperamos que sea un éxito y podamos difundirlo. Cuando apareció el tema de robustez, esto aparece en los años 60, cuando cae el edificio de Roland Point, que cae porque eran elementos prefabricados sin continuidad y se cae una parte del edificio. Luego empieza a avanzarse muchísimo más en Estados Unidos cuando el atentado de Oklahoma sobre el edificio del FBI, luego con las Torres Gemelas. Y claro, actualmente el cambio climático. Con el cambio climático estamos actualmente construyendo edificios para unas acciones que no sabemos cuáles van a ser. Son acciones en las que no conocemos cómo van a ocurrir ni su magnitud. Con lo cual, para salvar ese edificio frente a eventos extremos, recurrimos a la robustez, porque no podemos diseñar un edificio para que te aguante todas las acciones que pueda haber. Por ello, lo que estamos haciendo es que asumimos que pueden haber fallos, porque los va a haber, pero evitamos que el fallo propague. Sí, todos estos fenómenos extraordinarios, está claro, los datos ahí No lo lo revelan, controlan. que están cada vez elevando. Ahora, hablábamos antes de la reconstrucción, por ejemplo, en la isla de La Palma, otro fenómeno natural, la Sí. erupción de un volcán, se está reconstruyendo en gran medida porque allí son viviendas unifamiliares mediante sistemas prefabricados de hormigón, panelados, porque hay que construir rápido, hay que construir rápido. realojar a Sí. miles de personas. No, y que igual dentro de 20 años en Valencia tenemos ciclones. Es que, y en Canarias igual tienen huracanes. Es que no se sabe. Es tan indeterminado. Hay que asumir que eso es inviable técnica y económicamente, y hay que asumir que puede haber fallos. Porque, claro, también tenemos el tema de las sequías o lluvias torrenciales, deslizamientos de ladera donde antes no los había,
una sequía implica que te baja el nivel freático, con lo cual el edificio te asienta. Así que nada, yo por mi parte, en nombre de Andeze, muchísimas gracias de nuevo por siempre ser tan diligente y dejar las cosas tan claras. Que nada, muchísimas gracias, José Miguel. Y Antonio. nada, por mi parte, pues ha sido un placer y que espero y confío en que muy pronto tendrá continuidad, ¿no? Dadas las líneas tan prometedoras de avances que estáis consiguiendo en la investigación de esta parte tan importante para todos, ¿no? Así que nada, José Miguel, un placer y hasta pronto, ¿no? Bueno, Alejandro y Antonio, para mí, yo encantado, ¿no? Colaborar con Andeze y Vivial siempre es un placer y espero que esto que hacemos sirva para impulsar incluso más el sector que también manejáis.